Hola, mi nombre es Alejandro Palacios Torres, soy colaborador del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, una organización laical mexicana dedicada a la investigación, la difusión y la docencia en temas de doctrina social cristiana, con 40 años de experiencia. El día de hoy compartiré contigo los documentos fundamentales y las ideas también claves de la doctrina social de la Iglesia enseñada por este Papa que tienes aquí en la pantalla, Pablo VI. Em, Como tú sabrás y como habrás visto ya con otros profesores, la doctrina social de la Iglesia empezó su formulación, digamos, magisterial a partir de León XIII con su encíclica Rerum Novarum. A partir de ese momento, no ha habido un momento en donde los pontífices posteriores no hayan dejado de elaborar un pensamiento en torno a temas como el trabajo, la justicia social, la paz en el mundo, el desarrollo y recientemente la ecología. Esta doctrina social de la Iglesia es una propuesta de parte de la jerarquía a los fieles y a los hombres y mujeres de buena voluntad para poder construir una sociedad justa a la luz del Evangelio. Pues bueno, esta doctrina social de la Iglesia está contenida en varios documentos que desde el León XIII, 1891, hasta hoy y seguirá más adelante, son las vasijas donde se van a contener ideas, criterios, principios y algunas pistas de acción para este proceso de transformación del mundo en clave de reino de Dios y sobre todo en clave de justicia y de vida plena para todas las personas y las comunidades. Empezamos pues a ver algo de la vida de este papa del que te quiero hablar. Pablo VI, su nombre fue Giovanni Battista Montini, fue un hijo de una familia acaudalada, pero con salud frágil desde pequeño. A pesar de esto, estudió diplomacia en la Academia Pontificia después de estudiar la filosofía y la teología y de ordenarse sacerdote. Después estudió Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana y a partir de 1924 se dedicó a la Secretaría de Estado y en 1944, 20 años después de haber ingresado a la Secretaría de Estado, fue nombrado director de Asuntos Internos y en 1952 fue nombrado como candidato a ser jefe de la Secretaría de Estado, uno de los puestos más importantes del Vaticano. En 1954, es decir, 2 años después de haber estado como prosecretario en la Secretaría de Estado, fue consagrado arzobispo de Milán, en Italia, y ahí, ya como arzobispo, desarrolló un plan pastoral que tendría como 3 puntos fundamentales. Primero, la preocupación por los problemas sociales, la no indiferencia ante la realidad de la pobreza, de la violencia, etcétera, el acercamiento a los trabajadores industriales del momento hacia la iglesia y la renovación litúrgica. Como arzobispo de Milán, su misión fue propiamente no solo religiosa, sino también profundamente religioso-social. En 1958 fue creado cardenal por Juan XXIII y el 21 de junio de 1963 fue elegido en el cónclave como sumo pontífice. Tenía él 66 años. Pablo VI es reconocido en la historia de la Iglesia por haber realizado algunos aportes singulares. Primero, fue el primer papa que realizó viajes internacionales. Segundo, dentro de estos viajes internacionales, visitó y dio un discurso muy importante en la Organización de las Naciones Unidas en el contexto del 20 aniversario de su fundación. Fue el Papa también que llevó a conclusión, firmó y publicó los documentos del Concilio Vaticano II que constituyeron un giro de tuerca muy importante y una adaptación de la Iglesia muy importante a los tiempos que se estaban corriendo en ese momento. Ya como Papa también instituyó la Jornada Mundial de la Paz. Anualmente hasta la fecha se sigue realizando
este momento de oración, reflexión y de impulso a la acción en torno a la paz del mundo. Creó el Pontificio Consejo Justicia y Paz, del cual te hablaré dentro de algunos momentos, y desde toda esta práctica va a reconducir la doctrina social de la Iglesia que ya se venía haciendo en la línea iniciada por el concilio como servicio a la humanidad y como una manera de llevar a Cristo a todos los seres humanos de buena voluntad con la intención de construir en el mundo una sociedad justa a la luz del Evangelio. Entonces, el pensamiento de Pablo VI va a ser un aporte singular, muy importante, de lo que se llama la segunda gran época de la doctrina social de la Iglesia. Respecto a esto, a la doctrina social de la Iglesia de este Papa, cabe, digamos, hacer una aportación. Pablo VI es el Papa del Concilio. Más que Juan XXIII, que lo ideó y lo inició, Pablo VI lo concluyó. Pero el carácter de Pablo VI, que impregnará el concilio y después impulsará también todo su magisterio, será presentar a la Iglesia dialogando con el mundo, siendo solidaria de las alegrías y las tristezas de este mundo, porque al final del día la Iglesia se da cuenta de que está formada por seres humanos. Por tanto, como dice el concilio, nada humano le es ajeno a la Iglesia. El objetivo de este Papa era que esta Iglesia, la Iglesia católica, propusiera lo que ella posee como propio, a saber, una visión global del ser humano, una visión integral del ser humano y de la humanidad. Y por supuesto, ante esta visión global de la humanidad integradora, también presentarle a cada ser humano y al mundo lo más rico que tiene, a Cristo. Por tanto, la enseñanza social de este pontífice se va a exponer en dos momentos. Primero, va a desarrollar los principios de un proceso que podríamos llamar desarrollo auténtico, que ahorita definiremos. Es decir, expone aquellos elementos que debe contener el auténtico desarrollo desde una visión cristiana. Segundo, precisará algunas acciones destinadas a llegar a ese desarrollo solidario de la humanidad. Por tanto, no solo elabora una doctrina, digamos, intelectual, sino también lanza algunas pistas de acción con la esperanza de que los cristianos y los seres humanos de buena voluntad puedan, con su inteligencia y su experiencia, aplicarlas. En tal caso, entonces, el pensamiento de Pablo VI será netamente un pensamiento postconciliar. Respecto a sus documentos, el primer documento de doctrina social cristiana propiamente desarrollado por este Papa y publicado por él el 26 de marzo de 1967 se llama Populorum Progressio, una encíclica, un documento oficial del Papa sobre el progreso de los pueblos. Su idea fundamental de este documento es que el verdadero desarrollo consiste en el paso, observen, para cada uno y para todos, no solo para unos individuos y para otros no, sino para cada individuo y para todas las comunidades, el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Esto lo vas a encontrar en el parágrafo 20 de la Populorum Progressio, que se abrevia PP, como verás en la pantalla. Pero además, no solo la Populorum Progressio se plantea definir en qué consiste el verdadero desarrollo, sino también expone cuáles son las exigencias de este auténtico desarrollo que ya en este momento tendía a verse meramente como crecimiento económico. Para el Papa, en la Populorum Progressio, su intención es procurar el desarrollo de todos los seres humanos como una respuesta a una exigencia de justicia. Según el Papa,
el verdadero desarrollo humano debe de implicar necesariamente la justicia social a escala mundial, porque sería el único modo a través de un desarrollo con justicia y con solidaridad que se pueda garantizar la paz del planeta y de todos los seres humanos, y con eso alcanzar el objetivo fundamental de toda doctrina social de la Iglesia, la realización del ser humano pleno, lo que se llama un humanismo pleno, gobernado por valores espirituales. Entonces, para este Papa, en la Populorum Progressio, el desarrollo implica varias cosas. Primero, el cambio real de situación, no solo para un individuo, sino para todos. Segundo, la justicia, la paz y sobre todo el desarrollo pleno de las personas. Sin estos ingredientes, la sociedad no será una sociedad justa y tendrá todavía mucho trabajo por realizar. Dirá el Papa Montini que para llegar a un auténtico desarrollo impulsado por los valores cristianos, se necesita incluso hablar de justicia social en la labor de los creyentes. Esto es, la propiedad privada tendría que poseer una dimensión solidaria con todos los miembros de la Iglesia, a saber, ninguna propiedad privada, según lo afirma el Papa en el parágrafo 23 de la Populorum Progressio, es un fin en sí mismo. Dice, la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No existe razón alguna, afirma el Papa, para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando los demás faltan lo necesario. Esto es, la propiedad privada es necesaria para la vida de los seres humanos, pero no es un valor como tal, porque esta propiedad privada es como si estuviera hipotecada y se viera por parte de la Iglesia como una propiedad privada injusta si a alguien le hace falta lo necesario. En una palabra, el derecho de propiedad, continúa el Papa en la Populorum Progressio, el derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse en detrimento de la utilidad común. Esto es, la propiedad privada no debe de ser pretexto para empobrecer a las naciones. Según la doctrina tradicional de los padres de la Iglesia y de los grandes teólogos, toda propiedad privada está siempre hipotecada a favor de los que no lo tienen. Y si alguien acumula o si alguien acapara propiedades, en el fondo la doctrina social de la Iglesia considera que ahí hay algo que tiene que ser analizado e incluso esa propiedad privada debería de cederse ante el bien común. Si se llegase al conflicto entre los derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales, serán los poderes públicos los que busquen y deban procurar una solución que deba de incluir la participación. Entonces, esto nos agrega un elemento fundamental. Si el verdadero desarrollo no es solo crecimiento económico, sino es que las personas posean lo necesario para vivir, incluso lo necesario para vivir con dignidad, uno de los elementos fundamentales del verdadero desarrollo es la participación y la justicia social. Populorum Progressio 23. Me detengo solamente un detallito más. Por desgracia, afirma el Papa unos números más adelante, el sistema que ya en estos años 70 se estaba desarrollando terminó por manifestar el lucro como motor esencial del progreso económico. Es decir, ya se estaba viendo los albores de un sistema en donde la acaparación, la escasez y la negación de los bienes y de los servicios se estaba volviendo un elemento fundamental para
el desarrollo entendido solamente como crecimiento económico. Entonces, ante esta realidad, el Papa afirma que la propiedad privada o la prosperidad privada de los medios de producción no es un derecho absoluto, ni tampoco es una propiedad que carezca de límites, obligaciones sociales y correspondencia. Es decir, el Papa está propugnando un desarrollo humano desde valores como la solidaridad y la gratuidad. Ataca, por supuesto, el Papa el problema del liberalismo, que consideraría que entre más flujo económico y más posesiones se tiene más éxito. Este liberalismo sin freno, dice el Papa número 26 de su Populorum Progressio, conduce a la dictadura. Y esta realidad, afirma el Papa, ya fue denunciada desde papas anteriores como Pío XI. Dice el Papa, esta, este deseo, este deseo de poseer la prosperidad privada en detrimento de los demás, es más bien un imperialismo en donde el dinero se estaba empezando a convertir en fetiche. Dice, no hay mejor manera de reprobar tal abuso que recordarnos solemnemente una vez más que la economía debe de está al servicio del ser humano. Ese es el objetivo fundamental de las afirmaciones que se van a hacer a partir de este momento. Todo lo que se dice en torno al trabajo, a la economía, a la política, a la familia, todo esto debe de buscar que las instancias sociales cumplan con su misión de estar al servicio del ser humano y al servicio de su promoción humana. Por eso se critican las ideologías, se critica el lucro excesivo, se critica el fetichismo del dinero, se critica en último de los casos las concepciones reductivas del desarrollo humano. En este sentido, entonces, el Papa está avanzando en un tema que en este momento se empezaba a volver como clave para las sociedades, no solo nacionales, sino internacionales. En 1967, Pablo VI instituyó la denominada Pontificia Comisión Justicia y Paz. Es un organismo de la Iglesia Mundial que busca estimular en los cristianos católicos la promoción y el desarrollo de los países pobres y la justicia social internacional, no solo a nivel de generar documentos, sino también generando encuentros para poder reflexionar sobre los grandes temas de la justicia, del trabajo, de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia, pero también con el interés de generar iniciativas de transformación social. También por iniciativa de este Papa de Pablo VI, a partir de 1968 se celebró el primer día la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el primer día del año. Este Papa inauguró la práctica de generar mensajes para los participantes en esta Jornada Mundial de la Paz, que se constituyen como en el hilo conductor de las reflexiones y las acciones sobre este tema. Con esto, con este documento, con estos mensajes, va acrecentándose el patrimonio de la doctrina social de la Iglesia y se va a continuar hasta el presente. Otro documento es el documento de un sínodo que se llama, un sínodo es una reunión de obispos convocados en Roma por el Papa del momento. El 30 de noviembre de 1971, el Papa Pablo VI publica un documento que tiene las conclusiones de esa reunión de obispos y este documento y el sínodo como tal se llama La justicia en el mundo. El propósito de esta reunión sinodal, es decir, de esta reunión de obispos con el Papa, era determinar cuál era la misión del pueblo de Dios, es decir, la Iglesia, en la promoción de la justicia en el mundo. Al deliberar sobre cuál es esta misión de la Iglesia
En la promoción de la justicia social para el mundo, el Papa, de paso, junto con los obispos, denuncian las injusticias que van encontrando y hacen un elenco de esas injusticias. Recordemos que estamos en plenos años 70, en donde tanto en Europa como en Latinoamérica hay una gran cantidad de convulsiones sociales. Y en este documento, que después se tendrá una presencia en documentos personales del Papa y va a ser profundamente influyente también en su pensamiento, va a decir el Papa en una carta dirigida al cardenal Mauricio Roy, un miembro de la jerarquía vaticana, la opción por la justicia y la participación, es decir, no solo la justicia, sino también la participación en la transformación del mundo, son dimensiones constitutivas de la predicación del Evangelio y la misión de la Iglesia. Es decir, ya para 1971, el Papa tenía la plena conciencia, como lo tenían otros pontífices y la Iglesia Católica en general, de que corresponde a la misión cristiana también hablar sobre lo social, porque al final del día estamos como iglesia compuestos por seres humanos a los que les afecta no solo lo espiritual, sino también lo material. Por tanto, la opción por la justicia y la participación en la transformación del mundo son elementos constitutivos también de la misión cristiana para predicar el Evangelio y para llevar adelante la misión de Cristo. Si la misión de la iglesia ignorara la dimensión social, se estaría quedando corta, no estaría respondiendo a la intención de Jesús de transformar el mundo a través de los miembros de su movimiento, sus discípulos y discípulas. En este sentido, entonces, el sínodo también se abre a esta opción por la justicia y la participación, que van a ser dos elementos fundamentales que estarán presentes una y otra vez en los documentos posteriores de la doctrina social de la Iglesia. Un tercer documento es la carta apostólica, es decir, una carta con alta autoridad, no porque las anteriores no lo tengan, sino porque esta tiene una autoridad doble revestida, porque surge del corazón mismo del Papa. Es la carta Octogésima Adveniens, fue un documento generado exprofesamente por el Papa y se publicó el 14 de mayo del 71. Este documento fue publicado por Pablo VI y reflexionado por el Papa con ocasión del 80 aniversario de la Rerum Novarum. En este documento se reflexiona ya no sobre la sociedad industrial de León XIII, sino por la sociedad postindustrial que se estaba manifestando en los años 70. En este contexto, el documento va a poner de relieve cómo ciertas ideologías como el capitalismo o el socialismo, se muestran insuficientes para responder a los desafíos del tiempo que estaba viviendo la iglesia y el mundo en este momento. Por eso, este documento va a tratar temas como la urbanización, la condición de los jóvenes, la situación de los jóvenes, la situación de la mujer en los años 70, la desocupación, la discriminación, la inmigración, el incremento demográfico, el influjo de los medios de comunicación social, el medio ambiente empieza ya a aparecer. Estamos en 1971. Por tanto, ya se empieza a hablar y generar pistas de acción y criterios de transformación de un mundo en conflicto y de un mundo con convulsiones que lo estaban de alguna manera poniendo en tela de juicio la posibilidad de que los seres humanos llegaran a un desarrollo pleno. En la 80ª Adveniens, entonces, en el contexto del 80 aniversario de la Rerum Novarum, tenemos temas que hasta la fecha van a ser claves para la doctrina social de la Iglesia y que van a ir adaptándose a los nuevos momentos y nuevos tiempos que cada papa va a ir viviendo a partir de este momento. Dice la 80ª Adveniens, que significa
80 aniversario, la 80 aniversario, 80ª Adveniens. Recuerden que cada documento tiene el nombre de las primeras palabras en latín que lo forman. Dice el Papa en el parágrafo 11, urge reconstruir a escala de calle, de barrio o de gran conjunto, es decir, a nivel micro, meso y global, el tejido social. Porque es en el tejido social donde cada ser humano puede dar satisfacción a las exigencias justas de su personalidad. Eso es lo que después se va a llamar el bien común. Hay que crear o fomentar centros de interés y de cultura a nivel de comunidades y de parroquias en sus diversas formas de asociación, círculos recreativos, lugares de reunión, encuentros espirituales, comunitarios, donde escapando al aislamiento, y esta es la clave de la octogésima, la iglesia tiene que salir del aislamiento y el cristiano tiene que ser consciente de su misión social. Escapando al aislamiento de las multitudes modernas, cada individuo podrá crearse nuevas relaciones fraternales. En la octogésima hay una invitación a los miembros de la iglesia a ser maestros y maestras de humanidad, humanizándose ellos en el proceso. Por eso, invita a que cada parroquia, cada comunidad cristiana sea un centro de formación en la convivencia, porque solo con un tejido social sano, los seres humanos, las personas, pueden alcanzar todo su potencial. Se puede llegar a la satisfacción de esas exigencias que trae consigo la personalidad humana. La 80ª Advenies entonces trae consigo esta invitación a una solidaridad, no solo a nivel de calle, sino también una solidaridad mundial para favorecer que los seres humanos y todas las comunidades lleguen a la plenitud de su vocación. Otro documento de Pablo VI, el Evangelii Nunciandi, publicado el 6 de diciembre de 75. Este documento es producto de una reunión sinodal que trató sobre la evangelización en el mundo actual. Con el pretexto del Año Santo de 1974 y por consiguiente el 10º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, se genera esta reunión del sínodo, la reunión de obispos con el Papa, una reunión más pequeña que un concilio, y en este contexto, el Papa expresa lo que ya les venía diciendo, la convicción que tiene la Iglesia de que es inherente a la misión cristiana la lucha por la promoción social y por la reconstrucción del tejido. La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpretación, la interpelación que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Es decir, para que haya un verdadero proceso de llevar a Cristo al mundo, la iglesia misma tiene que dejarse interpelar por el mundo, pero también la iglesia tiene que interpelar al mundo. Por eso, no solo los miembros de la iglesia deberían de tener un lugar en la política, en la economía, en la familia, en las relaciones ecológicas, sino también la iglesia tiene que escuchar las convulsiones del mundo de su tiempo, porque es inherente a la misión cristiana la misión social. No es una cosa lo espiritual y otra cosa lo social. Son parte de la misma realidad que se llama evangelización y que es tratada en este documento, la Evangelii Nunciandi, del 6 de diciembre de 1975. Por último, quiero terminar esta intervención con un textito que me parece que sintetiza todo lo que hemos venido diciendo en este tiempo en torno a Pablo VI. Y antes de agradecerte tu escucha a este video, quiero leerlo un poquito para ti, preguntándote y dejándote la tarea de reflexionar qué te dice este documento. Está en el parágrafo 31
de la Evangelii Nuntiandi. Entre evangelización y promoción humana, desarrollo, liberación, existen efectivamente lazos muy fuertes, vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Es decir, el ser humano al que hay que evangelizar no es un ángel, sino es un ser humano que está relacionado con las realidades sociales. Hay lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención, que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia a la que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Es decir, teológicamente, para los que creemos en Dios, el mundo ha sido creado para todos y cada uno de los seres humanos. Y por tanto, la redención de Dios abarca también a este mundo y abarca también a toda la persona, no solo a la parte espiritual, sino la redención de Cristo debe de abarcar lo biológico, lo psicológico, lo sociológico, entre ellos está lo político, lo económico, lo laboral, lo ecológico y también lo espiritual. Por eso el pensamiento social cristiano denuncia las injusticias, porque hay muchas injusticias que están retardando el desarrollo pleno de las personas. Dice también el Papa, entre la evangelización y la promoción humana existen también vínculos de orden eminentemente evangélico como el de la caridad. En efecto, y esta es la pregunta que te quiero dejar, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del ser humano? ¿Cómo podemos afirmar que somos seguidores de Cristo si no luchamos por lo que Él luchó? Es decir, porque las personas tuvieran vida en abundancia, porque tuvieran alimento, salud y misericordia sin límites. ¿Cómo podemos afirmar que vivimos el amor de Dios en nosotros si no promovemos relaciones de justicia y de paz en el mundo? Al final del día, como te digo, todos los papas van a considerar que el ser humano es único, en el sentido de que es síntesis de lo biológico, de lo psicológico, de lo social y de lo espiritual. Por tanto, toda religión, o por lo menos la religión cristiana, si se quisiera quedar solamente con el ámbito de lo espiritual, estaría cortando una dimensión fundamental del ser humano. Y toda práctica religiosa que se diga estar en continuación con el amor cristiano y que no quiera vivir este amor en lo social, estaría precisamente perdiendo la oportunidad de promover al ser humano y a todos los seres humanos hacia un desarrollo pleno de sus capacidades. Pablo VI, entonces, es el Papa que nos invita a mirar con nuevos ojos la realidad social que estamos viviendo. Busca hablar de los temas que están interesando en ese momento al mundo y busca, en este caso, también que cada uno de nosotros, tomando en las manos alguno de estos documentos, empecemos a reflexionar qué entendemos por desarrollo humano, qué entendemos por justicia social, qué entendemos también por misericordia y qué entendemos y qué consecuencias tendría para nosotros el mandamiento del amor. Entonces, desde la Ciudad de México y desde el IMDOSOC, me despido. Te agradezco por haber escuchado esta exposición sobre la doctrina de Pablo VI y sus documentos fundamentales. Nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Te agradezco tu visualización y quedo a tus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias por estar aquí.